Bien, hola, hola, familia suculenta. Estoy aquí en el techo de mi casa, donde tengo algunas de mis plantas y les quiero mostrar una actualización de cómo va nuestra echeveria pálida, que en algunos días estuvimos cortándole los nemátodos y estuvimos tratando de recuperarla. Entonces quiero mostrarle qué ha pasado después de todo esto. Está aquí súper pesada, miren todo lo que ha crecido el hijito que sacamos ese día, y por acá viene otro hijo más grande. Entonces miren el color tan bello que tiene. Obviamente algunas hojas están secas, pero miren el color tan bello que tiene. La tengo en estos momentos totalmente a la intemperie. Aquí nuestro clima es como del 90% de humedad. Es súper húmedo, de hecho ha estado cayendo cantidad de agua, pero es una planta que aguanta bastante la humedad, porque bueno, ya tiene un gran tamaño. Entonces miren, está preciosa, está creciendo. De hecho sus hojas ya empezaron como a verse más alargadas, porque ya puede crecer de la forma normal, ya tiene suficiente raíz y todo. Entonces, bueno, no hay que tenerle miedo cuando salen los nemátodos, porque podemos cortar sus raíces y volverla a recuperar. Otra que está en estos momentos, bueno, miren esta belleza, también es una hijita de esa, también está súper larga. Bueno, la verdad es que esta no está recibiendo tanto sol como ella, entonces sus hojas se ponen un poquitico más alargadas, pero seguro que esta, al exponerse al sol, se va a poner también muy bonita. Y la otra es esta, que también les mostré que estaba en una matera más pequeña, que no quería como pelechar mucho y todo. De hecho, todavía ella está como en periodo de recuperación, todavía la estoy analizando un poquito, porque se supone que ella se tiene que poner roja y no ha querido sino coger el rojo como en algunas punticas. Entonces, entonces todavía la estoy cuidando, mirando a ver, porque algunas de sus puntas se ven como muy quemadas. Entonces esta todavía está en proceso de recuperación. Eso sí, ha crecido mucho, se ha sacado muchos hijos, las hojitas sacan facilito los hijos y todo, pero estoy todavía en el proceso de mirar cómo hacer para que ella dé el color que estamos esperando que dé. Y bueno, algunas plantas entonces son muy fáciles, o fáciles no, podemos tenerlas a la intemperie, y les voy a mostrar algunas de las que he estado sacando para colocar aquí en mi terraza, donde les cae el sol completamente y agua completamente. Bueno, ya nos está empezando a salir como un poquitico de sol acá, entonces es muy bueno para nuestras plantas, porque van a recibir calorcito y van a secar el agua que les cayó durante esta semana. Esta es una echeveria imbricata, la acabo de sacar, lleva apenas unos 2 o 3 días, y pues miren cómo se está poniendo de bella. Ella, claro, las plantas al estar expuestas totalmente al sol empiezan a cambiar mucho, entonces ella está empezando a tomar unos tonos rosas en las puntas de sus hojas, y pues estoy mirándola, a ver, cuidándola todos los días, a ver que le vaya bien de pronto con la salida acá a la intemperie. La tuve, antes de sacarla totalmente así a la terraza, la tuve en otra parte donde no pegaba tanto el sol, donde sí caía agua, pero no le pegaba tanto el sol. Entonces estoy ensayando a ver cómo le va. Pero hay plantas que podemos tener sin asustarnos tanto, sin preocuparnos tanto, así expuestas al sol y al agua totalmente. Pero sí, lo que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de ellas para que soporten tanta agua, y la clase, porque esta imbricata es una que crece mucho, pero también que le gusta más el agua que otras suculentas. Entonces por eso la podemos tener a la intemperie. Otro que tengo a la intemperie ya desde hace algunos días es este calanchoe. No me acuerdo el nombre, si lo encuentro se lo ponemos por aquí, o si ustedes saben me pueden decir en los comentarios. Aquí ha estado, ya tiene varios retoñitos acá y no me había dado cuenta a qué horas habían salido. No sé si alcanzan a ver. Aquí, por aquí tiene un hijito chiquitico. Por acá tiene otro hijito, no me había dado cuenta que tenía hijitos, qué belleza. Entonces ahí está la intemperie, está recibiendo el sol,
Estas hojitas estaban así antes de ponerlas aquí a la intemperie, entonces no sé si, bueno, no creo que le esté cayendo mal porque las hojas nuevas no están tan mal. Entonces, bueno, este es otro que crece mucho y se ve que está contento aquí donde lo tengo. Y por último, este Fetchenkoi. Este Fetchenkoi es súper fácil de cuidar, o sea, él hay que dejarlo como abandonado, por decirlo así. Lo tengo aquí en la terraza, le ha caído toda la cantidad de agua, le he cortado bracitos y por el contrario, antes de ponerse triste, salen y salen más hijos y salen más hijos. De hecho, aquí en la base de la tierra se ven cantidad de hijitos y crece muy largo. Es más, yo creo que ya está pidiendo que lo pase como a una matera decente, una matera bien grande. Pero me encanta porque está cambiando sus colores, se está poniendo como de color naranja, no sé si alcanzan a ver, se está poniendo como de color naranja, unos tonos bien hermosos, bien bonitos. Y tiene también muchos hijitos por acá. Él lo que hace es que si una hojita se cae, no la sacan la punta como otros calanchoes, pero si una hoja se cae, ahí sí empieza a sacar sus hijitos en toda la punta de la hoja y saca muchos, y entonces van creciendo. Pero también si uno corta una ramita, entonces salen muchos hijos de esa ramita. Yo creo que aquí lo alcanzan a ver. Sí, salen muchos hijos de esa ramita. Entonces es un calanchoe que es súper fácil de cuidar, lo pueden tener puesto en tierra, lo pueden tener a la intemperie, se llama calanchoe Fetchenkoi. A ver, por acá acabo de ver, miren esta hojita, la acabo de ver que se le cayó y está llena de hijitos ahí. Bien, súper fácil. Bueno, esos han sido como los que tengo por ahora a la intemperie. Les estaré contando y actualizando cómo van, y en la medida que vaya sacando más plantas a la intemperie, les voy contando también cómo se comportan, cuáles se pueden dejar así, cuáles no. Déjenme también ustedes, por favor, en los comentarios si hay alguna planta que tengan ustedes a la intemperie, cómo les ha ido, si se les ha portado bien o no. Y si tienen estas también, si ustedes las tienen, a ver cómo les ha ido con ellas a la intemperie. Así que no siendo más, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. Espero que si llegaste a este punto y no te has suscrito, pues dale clic a la barrita de suscripción para que podamos estar compartiendo más videos de interés para ustedes. Así que, chao.